Bienvenidos al canal de Analítica Tranquila, con ustedes Boris Tissenhausen. Hoy es 9 de abril y estas son las noticias principales del momento. Donald Trump se ha ofendido muchísimo y ha decidido castigar a la OTAN. Así lo informa el Wall Street Journal. Trump podría retirar las tropas de Estados Unidos de los países de la OTAN que se negaron a apoyar la campaña contra Irán. Entre los objetivos principales están las bases en España o Alemania. Después de eso, habrá una redistribución de militares a los países que apoyaron los esfuerzos de Estados Unidos. Y Trump llama a esto un castigo. Yo también lo llamaría un castigo. Un castigo muy serio, pero para los propios Estados Unidos. La presencia de Estados Unidos en Europa no es caridad, ni un regalo generoso por su parte. Es una infraestructura de influencia, bases en Alemania, España, Italia, son palancas de presión, centros de inteligencia, nodos logísticos para esa misma proyección de fuerza, incluso hacia el Medio Oriente. Ramstein en Alemania no es solo un aeródromo, es el principal centro de tránsito para todas las operaciones de Estados Unidos al este del Atlántico. Irse de allí para castigar a alguien es simplemente dispararse en el pie, yo diría incluso pegarse un tiro en ambas piernas con una escopeta. Y ningún adversario político de Estados Unidos, ni China ni Rusia, podría obligar a Europa siquiera a discutir tal opción, el reemplazo de las bases estadounidenses. Y Trump lo hace gratis, miren, solo por algún tipo de resentimiento. Bueno, Europa ya lo ha entendido todo, está contando su dinero y reorientando sus presupuestos. Trump vuelve a presionar a los aliados, mientras que en Europa se está produciendo una silenciosa revolución de defensa. Francia, Alemania y Polonia están acelerando proyectos conjuntos de vehículos blindados. La Unión Europea lanzó el mecanismo SAF, que son compras conjuntas de armamento europeo, orientadas precisamente a los fabricantes europeos. Así que por si Donald Trump no lo sabía, un tercio de quienes compran los F-35 estadounidenses son países europeos de la OTAN. Y si Europa revisa sus presupuestos a favor de una alternativa nacional, se avecina otra catástrofe para Trump. Puestos de trabajo en Estados Unidos, o mejor dicho, su pérdida. Los F-35 significan Texas. Los HIMARS son Pensilvania y Arkansas. Estos son, por cierto, los estados donde viven los votantes de Trump. Cada contrato europeo que se vaya de Estados Unidos es una pérdida de empleos no en Bruselas, sino en Pensilvania y Texas. Por eso Trump está creando ahora, con esfuerzos sobrehumanos, el incentivo que Europa necesita para renunciar a las armas estadounidenses. Y para los europeos la lógica es sumamente sencilla. Si Estados Unidos puede retirar sus tropas, simplemente por algún tipo de resentimiento, significa que el sistema de seguridad estadounidense no es nada fiable. Por lo tanto, se necesita una autonomía estratégica que sea confiable. Al final, Trump está rompiendo lo que se construyó por 70 años con cálculo frío, solo por despecho. Los más afectados serán, claro, los propios Estados Unidos, sus intereses y ese mismo obrero en Pensilvania o en Texas. Creo que ahora, tras semejantes declaraciones, los cabilderos de las armas en Estados Unidos se llevan las manos a la cabeza. ¿Qué está pasando? Bueno, y en Rusia se pusieron nerviosos. Empezaron a declarar que son unos angelitos que no han atacado a nadie y que no volverán a atacar. Y en general, ¿por qué culpan todos a Rusia? Citaré a Peskov. Rusia no representa una amenaza para ningún estado que no planee la destrucción de la población ruso-parlante y el socavamiento de la seguridad de Rusia. Oigan, vamos a revelarle al mundo un gran secreto. El principal destructor de la población rusoparlante es Putin. Ha aniquilado a 1.500.000 rusos en la guerra y además ha arrasado ciudades en Ucrania donde, según él, vivía población rusoparlante. Entonces, ¿quién está destruyendo a la población rusoparlante? No lo sé, pues Putin. ¿Qué tan bien trabaja la inteligencia según esa lógica, un 3 o un 4, que esté empujando a Rusia al abismo? Adelante, no vamos a impedirlo. Pero no se metan con los vecinos, quédense ahí nadando en su propio pantano, haciendo burbujas, pero no se metan con los vecinos. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal, pueden hacerlo ahora mismo. Ya somos 502.000 en el canal principal, podríamos colonizar algún planeta pequeño dentro de poco. Imagínense, será un planeta de gente sensata. Eso sí que sería genial. Bueno, ahora un poco sobre los amigos de Putin.
Mi género favorito de videos de dictadores es cuando reúnen a sus funcionarios y empiezan a reprocharles por qué el pueblo vive mal, mientras ellos mismos gobiernan por décadas. Deberían preguntarse a sí mismos primero, pero ¿quién les va a pedir cuentas? Lukashenko publicó un video hace poco. Vamos a verlo. Мы должны умереть, если нам нужно будет умереть за страну и народ. Умереть. А что у нас имеют военные, которые завтра за вас и за меня, за всех будут умирать? Что они имеют? Они что, вовремя квартиру получили? Они что, сегодня денежное довольствие получают бешеное? Их дети в шоколаде, как ваши или чьи-то? Cuando escuché las primeras palabras pensé, por fin tomó la decisión correcta y a Putin, llévatelo contigo allá al concierto de Kobzon. Pero luego Lukashenko cuenta que sus militares no tienen lo necesario y sus hijos tampoco. ¿Y quién ha gobernado Bielorrusia durante 31 años? Imaginen, ya van 31, incluso 32 años. Solo piénsenlo. Esto es, ya saben, como esos videos donde Putin cada año declara ante la cámara que hay que sacar a los rusos de la miseria. Ay, cómo hay que sacarlos. Claro que hay que hacerlo. No logra sacarlos de la miseria a los rusos, pero esa escolopendra calva los mete muy bien en ataúdes. Bueno, y los guerreros ucranianos están realizando una verdadera hazaña. Imaginen a qué armadas se están enfrentando. No solo se enfrentan, sino que también liberan su propia tierra. En cada episodio tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy continuaremos la colecta para los defensores de nuestro cielo, para una de las brigadas de misiles antiaéreos que derriban Shaheds y misiles sobre Ucrania. Los soldados grabaron un mensaje para ustedes, véanlo, por favor. Ми – підрозділ ППО, який від першого дня повномасштабної війни прикриває небо Київщини. Більшість російських ракет летить саме на Київ, і ми зустрічаємо їх першими. Сьогодні ми розширюємо можливості нашого підрозділу, тому звертаємося до Бориса Тізенгаузена і його спільноти. Допоможіть придбати автомобіль Nissan Navara – надійний пікап, який допоможе швидко опинитися там, де ми потрібні. Разом закриємо наше небо. Слава Україні! ¡Героям слава! Ayudemos a nuestras fuerzas de defensa aérea. Nuestra ayuda conjunta les es sumamente necesaria ahora. El enlace para donar está en la descripción. Hay datos para quienes quieran ayudar desde Ucrania y para quienes quieran hacerlo desde el extranjero. Siempre les doy las más grandes gracias. Hagamos un esfuerzo. Falta muy poco para completar esta colecta. Otro compinche del comandante subterráneo empezó a agitarse como una pequeña medusa en una pecera. Orbán, nuestro pterodáctilo de la paz que corre el riesgo de irse a las afueras de Moscú. Aquí están saliendo a la luz nuevos hechos interesantes. Resulta que Orbán tenía organizado casi un informe completo con entrega a la Federación Rusa sobre prácticamente todo, y por supuesto el soploneo sobre otros países de la Unión Europea. Se publicaron nuevas transcripciones de cómo el canciller húngaro Szijjártó prometió a Lavrov documentos sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. La grabación fue publicada por el consorcio de periodistas de investigación BSQ. En una grabación, Lavrov le pide a Szijjártó que le entregue un documento relacionado con las lenguas de las minorías nacionales en las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y Szijjártó le responde, por supuesto que se lo enviaré, no es ningún problema. Se arrullaban tan dulcemente entre ellos, a juzgar por la transcripción. En una de las charlas, Lavrov dice, te deseo lo mejor, amigo. Y Szijjártó responde, si necesitas algo, estoy a tu servicio. Miau, 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 qué tierno. Lavrov, por cierto, también daba instrucciones sobre cómo retrasar el proceso de negociación para la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Ahora han salido a la luz muchísimas cosas. No sé cómo en la Unión Europea siguen tolerando a Orbán. Esa es más bien una pregunta para ellos. Solo recordaré que antes aparecieron grabaciones donde Lavrov pedía ayuda para levantar las sanciones a la hermana del oligarca Alisher Usmanov. Y más tarde, de hecho, la excluyeron de la lista de sanciones. Y Orbán, por cierto, no querría, ahora que habla ante los húngaros, subir al estrado y decir qué intereses nacionales perseguía cuando levantaba las sanciones a los oligarcas rusos. Y lo más importante,
¿Qué recibió él a cambio? O sea, resulta que la Unión Europea y la OTAN se arman activamente y se preparan para una guerra con la Federación Rusa porque Putin amenaza a todos constantemente, mientras el gobierno de Orbán filtra toda la información interna al enemigo principal. En este caso, no se arriesgan ellos. Ellos huirán a las afueras de Moscú, allá con Yanukovych o con Assad. Ellos escaparán, créanme, a quienes están exponiendo es a los ciudadanos de Hungría. Y por cierto, reitero que mi pregunta ni siquiera es para Orbán. Con él todo está claro. Él, ya saben, nunca ocultó que está con Putin, volaba a verlo, pues a rendirle pleitesía constantemente. Unión Europea, está todo bien con sus valores, no es hora de pedirle a este caballero que se retire. Y ha ocurrido un evento muy revelador. Ahora mismo están en la recta final de la campaña, las elecciones son este domingo. Por cierto, hicieron una encuesta telefónica y resulta que la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Vance, bajó un poco el índice de aprobación de Orbán, o mejor dicho, de su fuerza política. Un evento muy significativo ocurrió en uno de los discursos del líder de la oposición, Peter Magyar. Llegaron los medios de comunicación rusos, y citaré al líder de la oposición, de manera muy diplomática y educada. Permítanme dar la bienvenida a los medios de propaganda rusos. Disfruten de la libertad aquí en Hungría y del próximo cambio de régimen también. Pero a la gente que asistió a este encuentro, nadie la detuvo y empezaron a corear rusos a casa, rusos lárguense a casa, tal como les gritaban a los tanques soviéticos en 1956. Lárguense a casa. Y a Orbán también, por cierto, ahora en sus reuniones han empezado a gritarle rusos a casa. Otra noticia. Los barcos rusos han comenzado a escoltar a los petroleros de la flota fantasma al pasar por el Canal de la Mancha. Esto sucedió tras la amenaza de Londres de detener barcos sancionados, según informa el Telegraph. Les recuerdo que el primer ministro británico, Keir Starmer, otorgó en marzo a las fuerzas especiales del Reino Unido poderes para incautar barcos de la flota fantasma de Rusia. Sin embargo, hasta ahora, Londres no ha detenido ni un solo barco. Es interesante ver cuál será la reacción de nuestros socios. Es decir, Rusia se está volviendo tan descarada que usa sus barcos de guerra para escoltar a estos petroleros fantasma que, por cierto, están bajo sanciones. Está claro que nuestros drones marinos no pueden atacar a los barcos rusos. En el Canal de la Mancha, aguas territoriales de países de la OTAN, Francia, el Reino Unido. Es obvio que no podemos, bueno, tal vez si nos lo pidieran todo sería diferente, aunque Ucrania podría dar una clase magistral. Solo imagínense, en el Mar Negro, un tercio de la flota rusa yace en el fondo. La propia flota del Mar Negro, ¿dónde está? Una parte está en Novorossiysk y no se atreve a salir. ¿Cuál será la respuesta de los británicos? ¿Habrá alguna respuesta? Es interesante. Y aún más interesante en este tema es la respuesta del bigotudo de Peskov. Permítanme citarlo. Hemos sido testigos de casos de piratería en aguas internacionales. Estos casos perjudicaron los intereses económicos de la Federación Rusa, por lo que Rusia se considera con el derecho y tomará medidas para proteger sus intereses. Bien dicho, buen trabajo, como siempre, de forma ambigua. Pero recuerden aquel petrolero con bandera rusa que fue capturado por Estados Unidos con la ayuda, por cierto, de los británicos. Barcos de guerra e incluso todo un submarino ruso también acudieron en su ayuda. ¿Y por qué entonces no empezaron a defender sus intereses? ¿Y por qué Putin no dijo ni una sola palabra sobre esto? Bueno, y en Rusia hay una verdadera histeria al respecto. Es decir, ahora ven drones ucranianos por todas partes, aéreos, de superficie, submarinos. Y ahora la agencia rusa TASS publica la siguiente noticia. Rusia acusa a Ucrania y Noruega de preparar ataques contra buques rusos en los mares de Barents y Noruega. Contra buques rusos que navegan desde el puerto de Murmansk. ¿Se lo imaginan? Resulta, escribe TASS, que unos 50 militares ucranianos llegaron a Noruega y junto con colegas noruegos practican en el mar de Noruega el uso de drones submarinos y de superficie en condiciones de frío. Sí, a lo que hemos llegado. En el Mar Negro, Ucrania golpea a los rusos.
En el mar Caspio los golpea, en el mar de Azov los golpea, incluso en el Mediterráneo los golpea, en el mar Báltico los golpea. Los drones quemaron los puertos rusos, y ahora resulta que también en el de Barents y el de Noruega. De Kiev en 3 días a no nos peguen en el mar de Barents han pasado poco más de 4 años. ¿Y qué pasará después? Déjenos al menos Moscú. ¿Qué pasará después? Putin estaba sentado hace poco. Bueno, ¿qué pasará después? ¿Qué? Ucrania no puede seguir luchando. Díselo a tu TASS. Tal vez empiecen a dar otras noticias. En la Iglesia Ortodoxa rusa declararon que los extraterrestres existen, solo que no viven en otros planetas ni en otras galaxias. ¿Y saben dónde viven? Ahora se lo voy a contar. Viven en otra dimensión y estos extraterrestres son ángeles. Esto lo declararon en la Iglesia Ortodoxa rusa. Parece que trajeron un incienso muy fuerte a la iglesia. Bueno, como dicen, de tal palo, tal astilla, y en general es un culto asombroso esta Iglesia Ortodoxa rusa. Llaman a la guerra sagrada. Prometen a los rusos incluso perdonar sus pecados si van a matar ucranianos. Se las ingeniaron incluso en el centro de Moscú para construir el templo militar principal. Bueno, más bien no un templo, sino un santuario pagano. Pero hay que ver a quién se le ocurrió. El templo militar principal. Ya he dicho en repetidas ocasiones que si buscan en Google sobre la Iglesia Ortodoxa rusa, aparecerán noticias que les parecerán muy extrañas. Hace poco, por ejemplo, con la participación del gran cura, el patriarca Kirill, le quitaron 2 iconos a la galería Tretiakov. Me parece que en Rusia hay 4 categorías, iba a decir de personas, pero no son personas. 4 categorías de especímenes que, para justificar esta guerra inhumana, hacen una contribución especial. No cuento a los que luchan, con ellos ya está todo claro. Hay 4 categorías de personas que usan su propia influencia, cierta autoridad, para justificar esta guerra. Primero, los llamados trabajadores de la cultura y el arte, esos mismos parásitos, Mashkov, Dyuzhev, según lo que necesiten. A uno un contratito, a otro dinerito, a otro para sus sustancias. Ahí están, todo está claro, viven del pesebre, estos farsantes dirán cualquier cosa que les pidan. La segunda categoría son los propagandistas. Ese es su trabajo en las pantallas, para las grandes masas. Decir que lo negro es blanco, lo blanco es negro, la guerra es la paz y todo eso. Pero los propagandistas también se han desinflado un poco últimamente. Algunos de ellos, por cierto, ya se fueron al concierto de Kobzon, otros van de camino. Bueno, y los más cautelosos últimamente andan con ataques de histeria, como Solovyov, por ejemplo. Grita, últimamente no hace más que gritar y gritar, gritar y gritar. La tercera categoría, los que usan su influencia en las masas, son los clérigos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Aquí todo está claro. Y la cuarta, saben, para mí esta es probablemente la categoría más repugnante de todas. Con esas 3 todo está claro. Son simplemente unos demonios profesionales. Pero la cuarta son los pedagogos, que a los niños ya desde el jardín de infancia, en Rusia, empiezan a hablarles sobre el gran Putin. En primer grado, en segundo, en tercero, empiezan ya con esas charlas sobre Putin, sobre Rusia, sobre la guerra, sobre lo malos que son los sucros sajones, cómo los malvados ucranianos querían invadir toda Rusia y demás. Para cada una de estas categorías hay un caldero aparte en el infierno. Eso es 100% seguro, que lo sepan. Pero con los pedagogos la situación es muy simple. Sueldos de miseria. Y de hecho, no hace mucho a los maestros en Rusia les recortaron los salarios. ¿Saben para qué? Para que estuvieran totalmente humillados, de rodillas por esas migajas y dispuestos a cualquier cosa. Saben, a una persona con una conciencia normal, ni poco ni mucho dinero le nubla la vista. Bueno, así es como lo montó. Putin lo montó todo de forma bastante hábil, su gulag digital, que pronto dejará de ser digital para ser real. Así que, otra noticia. Zelensky está dispuesto a reunirse con Putin en Estados Unidos, Europa o en el Medio Oriente, pero definitivamente no en Moscú ni en Kiev. Cito, estoy dispuesto a reunirme con él, pero si él está dispuesto a reunirse conmigo, hay muchos lugares para ello. Ni Moscú ni Kiev. Podemos encontrar un lugar en el Medio Oriente, en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Ya he dicho repetidamente que para Putin esta reunión no es ni siquiera un empate. Es un reconocimiento de la derrota. Durante años
tanto Putin como su propaganda hablaron de la ilegitimidad de Zelensky, del régimen de Kiev, de los seguidores de Bandera, de los anglosajones que nos controlan, que todos somos marionetas de Occidente, yo soy una marioneta certificada. Así que, tras años hablando de un Zelensky ilegítimo, ahora les toca reunirse y seguramente con Estados Unidos mediando. Putin es de por sí un tipo vengativo, un canallita ruin, reservado y mezquino. En consecuencia, así es como ve a todos los demás. Así que estar ahí sentado, carraspeando, moviendo sus tacones y preguntándose, ya saben, si Zelensky querrá agarrarlo por el cuello en la reunión. Seguro que no le apetece nada. No cavó todos esos búnkeres para esto, ni llenó un autobús de dobles que andan de gira por el país en su lugar. Por eso está claro que no quiere esta reunión. Desde luego, este encuentro será una derrota visual para Putin. Así que para ese cobarde de búnker no es un buen plan, perdón por la expresión, harán lo que sea necesario para evitar que esa reunión ocurra. Y otra noticia, una noticia muy típica de Rusia. Memorial, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Rusia, fue declarada extremista. Es una resolución del Tribunal Supremo de la Federación Rusa. Es increíble lo rápido que se está degradando la propia Federación Rusa y la represión aumenta rápido. Hay que desconectar Internet ya. A Memorial, después de tanto tiempo, finalmente la tacharon de organización extremista. Y les recuerdo que Memorial pasó décadas haciendo lo que más le duele al Estado ruso, sobre todo al actual. Investigaron las purgas de Stalin, publicaron listas de víctimas del Gulag y documentaron crímenes de guerra y represión política en la Rusia actual. Claro, son extremistas. Pues claro, y además defendían a los presos políticos. Pues claro que son extremistas. Ahí lo tienen, el mayor mal de Rusia, según Putin. En el fondo, era una organización que documentaba sistemáticamente los crímenes de Rusia, desde el estalinismo hasta la guerra actual. El miedo y el temblor del viejo Kabayev son cada día más intensos. Ese vampiro calvo presiente que pronto vendrán a por él. Por eso quiere apagarlo todo y blindarse, no vaya a ser. Pero no entiende que probablemente serán los suyos quienes vayan a por él, como tantas veces en la historia. En fin, cuídense mucho, cuiden a los suyos, suscríbanse al canal y, por favor, ayudemos a nuestros soldados de la defensa antiaérea. Nuestra ayuda es ahora mismo algo vital para ellos. Tienen el enlace para donar en la descripción, aceptamos Mono, Privat y PayPal. Que tengan un buen día y gloria a Ucrania.